Claro que el doctor Madinavitia, como ocurriría con otras personalidades, había reparado en un talento, en una inteligencia descomunal. Y, lógicamente, sería el propio Prieto que tendría que ir acomodando esa oberitud a unas posiciones mucho más tolerantes desde el punto de vista de alternar con la gente. 2 meses antes de ese abril de 1911, concretamente a primeros de febrero, se desplazó a Bilbao Pablo Iglesias sobre pretexto de inaugurar la Casa del Pueblo de Cucheta. Hace unos días he leído en un periódico de Bilbao una crónica en la que se decía: vino Pablo Iglesias a inaugurar la Casa del Pueblo de Cucheta. Sí, pero eso fue un pretexto, solamente un pretexto. En realidad el viaje tenía mucho mayor alcance. Los socialistas vizcaínos habían impulsado la huelga del 10 del año anterior, de la que salieron triunfantes, sí, pero habían tensado la cuerda hasta límites peligrosos, y Pablo Iglesias venía a reprochar esa excesiva tensión de la cuerda. En una palabra, Bilbao venía a predicar organización, unidad e inteligencia. Y dijo unas palabras en el centro obrero, concretamente de Bilbao: cuanto más organizados estéis, en mejores condiciones estaréis de que se eviten las huelgas. No es que el fundador del Partido Socialista, como les he dicho antes, estuviera en contra de la huelga general, pero sí que había que hacerla sobre la base de efectividad. El caso es que la conjunción con los republicanos era una buena fórmula para avanzar. Es decir, en poco tiempo Pablo Iglesias cambia de criterio, empieza a ver con simpatía la conjunción, en tanto en cuanto que republicanos junto a socialistas tienen una mayor capacidad de abanico, de dispersión de doctrina, y al mismo tiempo tienen una mayor capacidad de apoyarse mutuamente, de tal manera que hay un cambio importante de Pablo Iglesias. Sin renunciar, nunca renunció Pablo Iglesias, bueno, al final lo vamos a comentar, sin renunciar a la agresividad de su amigo Pérez Agua, muy amigo de Pablo Iglesias, mostraba proclividad por el pragmatismo posibilista, conjuncionista del joven Prieto, que en las elecciones provinciales de abril de 1911 consiguió plaza. Pragmatismo posibilista. Todavía no había pronunciado Indalecio Prieto esta famosa frase, que sería digna de que se acuñase en un manual de política con mayúsculas. La política es el arte de lo posible. Todo lo demás es un fumadero de opio. Esto vale para las izquierdas, para las derechas y para los centros. Cuando a un político se le tacha de posibilista, el que le está atacando indiscutiblemente es un sectario. En vísperas del 1 de mayo de 1911, el Partido Socialista entraba en la Diputación de Madrid con Largo Caballero y en la Vizcaya con Indalecio Prieto. Cuarta secuencia. Ante las generales de 1914, el candidato de los socialistas va a ser Prieto, incondicionalmente apoyado por los republicanos. Se produce una asignación: Echevarrieta, republicano, irá por Bilbao, y Prieto por Baracaldo. Pérez Agua queda marginado. Que luego las elecciones aquellas no tienen un resultado porque al final hubo un caciquismo de la derecha que determinó que se anulasen ciertas actas, es otra cosa. Pero lo cierto es que a Pérez Agua se le arrinconó. Y Pérez Agua, absolutamente resentido, envió
cartas a Euskadi y a La Tarde, los dos eran periódicos que estaban dentro de Euskadi, los de la propia editorial del Partido Nacionalista Vasco, acusando a Prieto de instrumento de la política caciquil de Echevarrieta. Esto Prieto no se lo perdonó nunca a Pérez-Agua, jamás. Y la tensión que se produjo ya entre los dos líderes, entre el obrerista puro y el republicano socialista, por otra parte, determinó un viaje relámpago de Pablo Iglesias a Bilbao. Por primera vez, Pablo Iglesias no se hospedó en casa de Pérez-Agua. Lo hacía siempre que venía a Bilbao. Pero Prieto, con muchísimo respeto, por el respeto que tenía Pablo Iglesias, se encaró con él para decirle: o Pérez-Agua o yo. Y lógicamente la asamblea de la agrupación bilbaína tuvo que votar, y la votación arrojó 80 votos en contra de Pérez-Agua y 20 a favor. Perdón, 80 votos en contra y 20 a favor. Es decir, se respaldaba a Indalecio Prieto. El líder obrerista, Pérez-Agua, tenía los días contados, sobre todo a partir de nuevas invectivas, esta vez que alcanzan a Felipe Carretero, que era concejal del Ayuntamiento de Bilbao y además muy amigo de Indalecio Prieto. Pérez-Agua se permitió el lujo de acusarle a Carretero de irregularidad en la administración de unos lavaderos municipales. Esa fue la gota que colmó el vaso. Tan es así que el asunto, por reivindicación expresa de Prieto, llegó al orden del día del Congreso Nacional del Partido. Estaba previsto para octubre del año 1915 y que precedió a las elecciones locales de noviembre, en las que van a contender Pérez-Agua y Prieto. Mal año, el de 1915, para la familia socialista bilbaína. Peor para Tomás Meave, que agoniza tuberculoso perdido en un tabuco del madrileño, solícitamente atendido por su mujer Julia Iruretagoyena. Prieto viaja precipitadamente a Madrid con el doctor Medinaveitia, y ante la deplorable situación en la que ve a su amigo entrañable, regresa a Bilbao esa misma noche para entrevistarse al día siguiente con sus amigos artistas, los dos hermanos Arrué, Alberto y José, Aurelio Arteta, Gustavo de Maeztu, a quienes pide que cedan obra para organizar una subasta con la que obtener fondos para remediar la situación extrema de Tomás Meave. Regresa de nuevo Prieto con el doctor Medinaveitia. Con lo que se ha conseguido en la subasta, adquieren en renta, en alquiler, una vivienda más digna para Tomás, a quien ponen al cuidado del eminente doctor Pitanúa, Gustavo Pitanúa. A partir del 14 de noviembre de 1915, el socialismo bilbaíno prácticamente no tiene más que un nombre: Indalecio Prieto, concejal electo del Ayuntamiento de Bilbao. Cuando llega 1917, Prieto, cada vez más desinteresado de la política, es decir, él ha cumplido con creces, más como diputado provincial que como concejal. Estuvo un poco tiempo, incluso pidió una licencia para dedicarse a lo que les voy a comentar. Pero Prieto ya cada vez está como más desencantado de la política, de las tensiones, de la lucha. Y un grupo de capitalistas bilbaínos y madrileños que conocen la inteligencia privilegiada de Prieto para la organización le piden que se traslade a la capital de España para que dirija, gerencie la compañía ibérica de telecomunicaciones, con unas patentes de Lee Forrest, que era un ingeniero norteamericano, para lo cual Prieto, tras aceptar
a instalarse con su familia en Madrid, en la Plaza Progreso, viaja a Nueva York y regresa de nuevo a Madrid, pero no contaba con que su partido ya está implicado en los preparativos de la huelga de agosto de aquel año, de 1917. Y se diga lo que se diga, Prieto, que fue un hombre que siempre tuvo una enorme disciplina de partido, acepta el encargo de Pablo Iglesias en el sentido de que se desplace a Bilbao para ponerse al frente del movimiento revolucionario. Cosa que le salió muy mal, porque realmente en aquella huelga intervinieron manos espurias que hicieron descarrilar el tren que unía Bilbao a Tudela en La Peña, originándose muertos y heridos abundantes de consideración. Claro que aquella huelga solamente tuvo lugar en Bilbao, donde finalmente intervino el ejército reclamado por el presidente de la Diputación, el nacionalista Alonso Pau, que recibió con los brazos abiertos al ejército, y en toda España las consecuencias fueron tremendas. Esto que originó que el comité de huelga fue encarcelado y que lógicamente Prieto tomó las de Villadiego por primera vez, es su primera expatriación. Además, Prieto siempre tuvo una enorme habilidad para escaparse, cuando había que escaparse. ¿Por qué? Muy sencillo, porque es que tenía amigos en todas partes. A pesar de que él era un ogro, como él decía, tenía amigos en todas partes que lo ayudaban. Esta es la primera expatriación. Llega el año 1918 y están previstas las elecciones generales del mes de febrero, que vienen a coincidir con la irresistible ascensión en Vizcaya del PNV, por supuesto. Prieto es designado candidato por Bilbao, pero Prieto no está en España, lógicamente, está en París. A Prieto le empiezan a hacer la campaña desde las páginas de Liberal, que ya es de Horacio Echevarrieta, y el organizador, el muñidor de la campaña es Luis Alquistay. Pero Prieto, repito, ya ha llegado, no se sabe ni cómo ni por qué, a Bilbao. Ni cómo, ni cuándo, y se esconde en casa de un íntimo amigo suyo y correligionario del partido, José Chu San Pedro. Desde allí él sigue la campaña. El caso es que, llegado el día de la elección, los nacionalistas se alzan triunfales en 4 de los 6 distritos de Vizcaya y Prieto sale elegido por Bilbao, con lo cual su problema de exilio quedaba ya neutralizado. A partir de esa fecha, Bilbao y Prieto son la misma cosa, son la misma sustancia. Son la misma sustancia de un proyecto político, no solamente de Estado, sino básicamente parlamentario. Nadie en lo sucesivo podrá arrebatarle la representación de la capital vizcaína. Su primer discurso en la Cámara data del 17 de abril de 1918. Habla después del diputado nacionalista navarro Manuel de Aranzadi y del tradicionalista Víctor Pradera. Hay que decir, no me puedo extender demasiado, no debo extender demasiado, hay que decir que por primera vez en el Parlamento español, en esa fecha, un nacionalista vasco sale del armario absolutamente y describe cuál es el programa del Partido Nacionalista Vasco. Anteriormente siempre anduvieron con ambigüedades. No, esta vez dicen que proclaman la nacionalidad vasca, etcétera, etcétera, etcétera. Hablan de sus señas de identidad, en fin, los leitmotivs de siempre. Pero en cualquier caso proclaman la nacionalidad vasca, etcétera, etcétera. Pues bien, después de un discurso muy demoledor de Víctor Pradera, entra en funciones Prieto y rebate las tesis de Aranzadi con una potencia e incluso con una virulencia que deja absolutamente deslumbrada a la Cámara. Dice, entre otras cosas, el espíritu vascongado es completamente liberal, y para que comprendáis la regresión que estos señores nacionalistas representan, bastará que recordéis cuál era el canto que simboliza el espíritu de las provincias vascongadas. El Guernica Corbola,